Es muy importante lo que comentaba al principio Esteban respecto a la presencialidad. Reconozco que a veces nos cuesta salir de casa. Yo pensaba que un día como hoy, siendo el último día de oración del año, no es porque tenga un tono tan especial, pero en cierta medida sí. Mostraría la presencia de los hermanos en la congregación, sería mucho más hermanable, no es lo mismo que la distancia. Recordaba cuando Pablo escribía a su hermano, lo hacía cuando estaba preso, en 3 oportunidades, tenemos 3 cartas. En otra escribía porque el apremio era grande, pero siempre decía: mi deseo es pronto ir a verlos y estar con vosotros y comunicarle el don. En fin, el propósito de Pablo es estar con ellos. Y el deseo y el anhelo de los hermanos también de que Pablo viniera. No es lo mismo estar juntos, abrazarse, compartir, que estar a la distancia. Así que invito a los hermanos. La otra razón es por lo que comentaba Esteban, la actividad con el Zoom cuesta trabajo. Hasta media hora antes tratando de conectar, de que vuelva la línea, que no se corte, que se escuche bien. Y los cables a veces nos juegan mal papel y se desconectan. Y otra cosa, él está abocado a esa tarea y se desconcentra quizás de la tarea espiritual, que podría estar en la reunión, por ejemplo, una cena, está pendiente permanentemente de la conexión. Entonces lo desubica, ¿no, Esteban? Él tendría que estar más enchufado a la parte de la reunión, sin embargo, tiene que estar ahí conectándose y pensando en las dos cosas. Y a veces eso también cansa un poco. Yo lo noto un poco cansado de esa actividad. Ya lo hice muchos años, desde antes de la pandemia. Así que, hermanos, por favor, tengamos ese sentido de estar presentes en la reunión, porque es primero la voluntad de Dios que así sea. La iglesia no es para ser virtual, la iglesia ha sido para ser presencial. Consideramos que hay casos muy especiales. Vamos a pedir al hermano que venga a Santa Teresita todas las semanas a congregarse, que venga de Chile, o que venga, pero sí, si estamos cerca, más hermanos, van a ver ustedes que va a ser mucho más productivo y más provechoso. Bueno, vamos a considerar una reflexión. Vamos a reflexionar con la palabra de Dios, leyendo 3 pasajes. El primero es en Romanos 8, 28. Seguramente está marcada en la Biblia de ustedes ese texto tan emblemático que lo podemos decir de memoria. Lindo memorizar las partes de la Biblia, especialmente Romanos 8. Romanos 8. Leerlo permanentemente. De la epístola a los romanos. Ustedes saben que la epístola a los romanos fue la que dio origen al movimiento de la Reforma. Y fue el despertar espiritual de la doctrina en esa época donde era tanta persecución. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así dice la versión más antigua y original. Ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La segunda es en 2 Corintios, capítulo 9, verso 15. 2 Corintios 9, 15. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 15. Dice las Escrituras: gracias a Dios por su don inefable. Este término aquí que dice don, yo lo pondría en mayúscula, porque ¿cuál es el don inefable?
Así como hay ciertas bienaventuranzas, hay bienaventuranzas especiales, o bienaventuranzas que nos alientan de una forma maravillosa. Y este don, la palabra don, quiere decir regalo. El don inefable de Dios nos llevaría a considerar Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera nos puso al mundo. O el diálogo que el Señor tuvo con la mujer samaritana, cuando le dijo, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a él agua viva y él te daría agua que fluye para la vida eterna. Ese don es Jesucristo. La tercera porción, en 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. Textos cortitos, pero que nos ayudarán a meditar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Nosotros generalmente no damos gracias en todo. Damos gracias en aquellas cosas que no son aparentemente propicias. Pero no siempre damos gracias en todo. En todo se implica también en las adversidades. Porque, como hemos leído en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien, todas las cosas, aún las adversidades. Claro, hay cosas que nosotros no entendemos. Y a veces no las entendemos nunca, porque no nos apropiamos de las promesas del Señor. Yo quería leerles una experiencia de aquellos que estuvieron en las Torres Gemelas, pero se salvaron. Saben que en el 2001, el 11 de septiembre, 2 aviones chocaron las Torres Gemelas y, bueno, hubo centenares de muertos. Pero hubo personas que se salvaron. Y esas personas contaron su testimonio. Y tuvieron pequeños conflictos para poder asistir al trabajo ese día. Unas empresas, compañías, facilitaron sus oficinas para que las empresas que estaban en ese lugar, que fue tirado abajo, pudieran seguir trabajando. Entonces, muchos de ellos pudieron, por supuesto, otros los que quedaron contaron su experiencia. Yo quería contar algunas de las experiencias de los trastornos que tuvieron para asistir a ese lugar. Dice que algunos de ellos, uno de los directivos de una empresa, se había quedado dormido porque se había olvidado de poner el despertador. Entonces, no llegó al horario. Se salvó por eso. Otro dice, mi esposa tuvo familia en ese momento y tuve que ir a la clínica. Y bueno, avisé que no iba a ir. Y bueno, se salvó por eso. Un compañero de él tuvo que ayudarlo y llevarlo a la clínica y también se salvó. Así que serán trastornos aparentemente que inesperados. Otro dice, no escuché el despertador para nada. Y sonó, entonces no lo escuché. Otro dice, no me arrancó el auto. No me arrancó el auto. Y protestó, ¿no? Se imaginan cuando uno tiene un compromiso, un horario, y no le arranca el auto. Otro dice, estuve buscando taxis, ahora todos los taxis estaban ocupados y no pude llegar a tiempo. Hubo otra señora que trabajaba, se le adelantó el bebé, estaba embarazada, así que tuvo que ir a la clínica. Pero hubo un caso, por ejemplo, de un señor que había comprado un par de zapatos nuevos y los tenía a ese momento, y cuando iba caminando hasta la mitad del camino, un poquito más le sacaban pollas y zapatos, tuvo que detenerse en una farmacia, comprar unos apósitos para poder seguir. Y eso le demoró
unos minutos y unas cuantas cuadras antes de llegar ocurrió la desgracia en las torres. Así todo. Yo tengo un caso muy personal, disculpe, no me gusta que se dan casos personales, pero yo creo que lo conté. Hace muchos años, yendo a una reunión de la Cena del Señor, cuando me formé en la iglesia aquí en Herrera, era a las 17:30 la reunión de la Cena, y en esos años se estaba electrificando el Roca, el ferrocarril Roca, y los sábados y domingos no funcionaba. Así que había que ir en colectivo, y los colectivos venían repletos, y eran de horarios de domingo. Sabiendo eso, yo vivía a 20 cuadras, pero no hacía calor, y no podía tomar el colectivo. Fui al colectivo, salí bastante tiempo para esperarla. No vino, media hora esperando, ¿saben cómo estaba el fardo? Bueno, viene el colectivo, lo paro. Cuando lo paro, no, siguió de largo, atestado. Pero cuando pasó me di cuenta que la mitad del colectivo para atrás estaba vacío. Había lugares, la gente, no pasa la gente, no se corre al fondo. Yo protestando, si lo llevo a ver que corra, porque yo tenía que subir hasta el estribo. Podía haber subido el estribo porque había lugar en el estribo, pero el chofer no paró, siguió de largo. Yo bufaba, estaba enojado. Pasó 15 minutos y viene el otro colectivo, era la hora que empezaba la reunión. Y fue buen colectivo, todos asientos ocupados, menos el último de todos. Había un lugarcito, ahí me senté. A mitad del camino comienzo a sentir sirenas, autobombos de policía, bomberos, ambulancia de bombero, inclusive del hospital Gandolfo y la ambulancia del Meléndez, del hospital Meléndez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El colectivo que yo debía haber tomado, que tanto usaba, se estrelló contra la columna de alumbrado de guerra. ¿Sabe dónde estaba estrellada la columna del colectivo? En el colectivo, en la misma puerta de acceso al colectivo, donde yo hubiera estado ahí, aviso en ese lugar. Gritos, lloros, sacando gente por las ventanillas, porque la puerta estaba sacada. En ese momento se le cayó la ficha, como decimos muchas veces. Señor, nunca más me voy a quejar. ¿Cuántas veces nos quejamos de llegar tarde, de esto, de aquello? ¿Cuánto nos cuesta esperar una cola de supermercado? ¿Cuánto? Qué terrible, qué horrible, qué es, ¿cierto? Es lo peor que puede haber. Pero cada vez que yo pienso en esto, me acuerdo de ese detalle. No se me borró nunca en mi mente. Así que los pequeños conflictos, o a veces grandes conflictos, tienen un propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Cuando la adversidad se presenta es porque Dios tiene un propósito. No siempre el propósito lo entendemos en el momento. Eso es de ya. A veces pasan años, y si no lo entendemos nunca, no importa. Dios tiene un propósito. Miren, hermanos, hemos leído acerca de ser agradecidos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros agradecemos a Dios? Bueno, en la palabra de Dios hay una palabra que se llama gracia, que no tiene nada que ver, es el singular, con gracias, es el plural. La gracia no es lo mismo que las gracias. La gracia es la atracción, el encanto. Y en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, la palabra gracia se menciona más de 170 veces, refiriéndose a la gracia de Dios. Y, por ejemplo, también se usa en forma negativa. Dice, por ejemplo, Proverbios, dice, vana es la gracia engañosa de Dios. Pero se usa de forma positiva cuando se refiere a Dios, pero no en cuanto a los otros. Pero el Señor Jesucristo, por ejemplo, decía que crecía en sabiduría y estatura y en gracia con Dios y los hombres.
Pero la palabra gracias, o que significa agradecimiento, es la expresión de gratitud, de donde nos vienen aquellas expresiones de acciones de gracias, tener acciones de gracias. Y eso ya viene del Antiguo Testamento. Hay muchas citas, conté varias citas respecto a eso. En estas, por ejemplo, se nos habla de que el pueblo de Dios, en algunos afirmamientos que temporalmente tenía el pueblo de Israel, agradecía a Dios, a Jehová, bendecía su nombre, y aclamaban con grande gozo y júbilo. Ahora, nosotros hacemos generalmente énfasis en la gratitud en la Cena del Señor. Es la reunión cumbre de gracias. Precisamente porque recordamos que esto fue una iniciativa del Señor Jesucristo de ser agradecidos. Cuando el Señor Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y los peces, en 2 oportunidades a una multitud de 5.000, 4.000 personas, sin contar hombres y mujeres, dio orden a sus discípulos que hicieron recostar a la gente en la hierba, en el pasto, en el terreno, tomó los 7 panes, diendo gracias, los partió y los repartió a todos y comieron. Y asimismo con los peces. Dice que los bendijo, dando gracias, se supone, también con los peces, y los multiplicó. Esto es una costumbre y es una iniciativa que el Señor Jesucristo nos enseñó y la cual nosotros hacemos también en casa, en el momento que estamos presentes para los alimentos o por cualquier otro motivo que tenemos oportunidad. Así que, pero en cuanto a la Cena del Señor, el Señor Jesucristo dice en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol, te recordarán que tomando el pan, el Señor Jesucristo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Así que tomó también la copa y se le fue a ver cenado. Ahí son lo mismo. Así que la iniciativa de la gratitud era un precepto del cual el Señor ya lo enseñó y del cual nosotros tenemos que seguir. Y Pablo lo recuerda más allá en 1 Corintios. ¿Cómo no ser agradecidos al Señor? ¿Cómo no ser agradecidos al Señor por su amor para con nosotros? En que Jesucristo vino al mundo para cargar con nuestros pecados que el Padre puso sobre él para que nosotros fuésemos declarados justos. ¿Cómo no ser agradecidos? Así que la principal causa, motivo de gratitud, es para con la salvación que Él nos dio, de la cual nosotros hemos reconocido por la fe que Jesucristo pagó en nuestro lugar el pecado que nosotros tendríamos que haber cambiado. Esto te tiene que redundar en acciones de gracia. Quiero leer también Efesios 2, 4 al 8, resumidamente, lo voy a leer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Hermanos, ¿cómo no da ser agradecidos? ¿Cómo no dar gracias a Dios por este don, por esta condición de hijos de Dios? Y porque Él suple todas nuestras necesidades conforme a su misericordia y no conforme a nuestros deseos o gustos. Así que el término gratitud está íntimamente relacionado con la fe del cristiano, en el cual la vida que Él nos concedió es producto de quien la
hizo. Es nuestro creador. La gratitud de los creyentes se puede expresar fundamentalmente en oración. El momento de oración es el momento de gratitud, por eso es que insistimos en la reunión de oración. La importancia de la reunión de oración, porque la oración es la expresión de gratitud a Dios, sea cual sea el momento que estemos viviendo. Pero también la gratitud se expresa. La gratitud se expresa con palabras o con presentes. Pero atención, es mucho más que eso. Nosotros no creamos que con decir gracias, Dios te bendiga, no. Eso es parte externa de una parte que debe ser la interna, que es el sentimiento que debemos tener. Debe tener el creyente, el cristiano, el hijo de Dios, una actitud a través de modificar su sentimiento a todas las cosas y que la expresión externa sea producto de ese sentimiento. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1 dice, presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sentimiento no es solamente presentarlos con palabras, con hechos de regalos, sino que debe ser la expresión de un sentimiento. Sentimiento en vista de que nuestros pecados han sido perdonados. Y así como nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, también nosotros debemos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros, o que nos defraudan, o que quizás consideramos que están en falta con nosotros. Por eso nos dice la palabra de Dios, sed agradecidos. Sed agradecidos. Por eso, 1 Corintios 15, 57, también nos dice más gracias sean dadas a Dios que inició la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gratitud debe ser producto de ese sentido, de esa actitud de sentimiento en cuanto a que Cristo hizo por nosotros lo que nadie podía hacer, darnos la vida sabiendo que nosotros merecíamos ese lugar. Ahora, decíamos en un momento, ¿por qué motivo damos gracias? Bueno, damos gracias por el día, damos gracias por las cosas que tenemos, damos gracias por la iglesia, damos gracias porque salimos bien en alguna prueba, en algún examen. ¿Cuántos motivos de dar gracias? Es válido, eso es importante, trascendente ser agradecidos por todo eso. Ahora, ¿somos agradecidos por tener la palabra de Dios? ¿Somos agradecidos por la presencia de Dios en medio nuestro? Ustedes saben que la palabra de Dios tiene tres expresiones. Una es la expresión oral, otra es la expresión escrita y otra es la palabra viviente. Hemos escuchado el Evangelio a través de siervos, unos de otros. Hemos leído la palabra de Dios, tenemos la palabra escrita. También tenemos la palabra viviente, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el anhelo, el sentir de gratitud por estas tres expresiones de la palabra de Dios en nosotros. Hay algo que el ser humano tiene como necesario. ¿Cuál es la necesidad más grande? ¿Cuál es la necesidad más grande? La comida. El vestir. En este mundo tenemos que vestir, tenemos que comer. No es válido totalmente.
Pero el Señor Jesucristo dijo algo mucho más sublime. ¿Se acuerdan? No os afanéis por el comer o por qué vestir, porque buscad primeramente qué cosas. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán dadas por venir. Yo estoy conmovido estos días pasados cuando un hermano me pidió: hermano, necesito Biblias, por favor, necesito Biblias. La congregación no tiene forma, manera de conseguir Biblias. Estamos sin poder, más de 200 kilómetros tengo que hacerme para comprar Biblias. Y están a un precio imposible para ellos. Nosotros nos quejamos de la pobreza, pero hay lugares donde la pobreza llega a un extremo que no pueden comprar una Biblia. Entonces, ellos se conformaban con tener Biblias viejas, aunque estén rotitas, marcadas, no importa. Hay una Biblia para 3 o 4 hermanos. Y alguno que otro tiene un celular y, bueno, lee así. Y necesitamos señales. Yo traje ahora los nacionistas, cuando los vean, somos mucho más gruesos que antes. Y lo que pasa, lo que pesaba esa caja, dice, lo que pasa es que tuvimos que hacerla de un papel de mucha menor calidad. Entonces, de menor calidad es más grueso porque sale en un costo terrible. No sabemos lo que va a pasar el año que viene. Se estará copiando para el año que viene, para el 25, porque no se sabe qué va a pasar, el costo de los calendarios. Así que es una situación muy difícil para muchos hermanos. Y estos hermanos no están pidiendo, y bueno, y vamos a mandar una ropa. No. Ni ropa ni comida. ¿Qué piden? Biblia. ¿Saben que yo me despierto a la noche pensando en esto? Que hay grupos que no tienen Biblias y están anhelando y deseando. Nosotros a veces tenemos Biblias. A mí me cuesta, más vieja que sea. Yo me cuesta, yo lo conozco. Yo sé que he tenido Biblias viejas, pero a mí me cuesta porque todas tienen una historia. Entonces no cuesta, ¿cierto? Entregar una Biblia. No cuesta, y es verdad. Están dedicadas, están marcadas. Bueno, vuelvo a mi Biblia. Pero hay lugares donde no tienen una Biblia entre 3 o 4 personas. Y están deseando y anhelan leer. Yo he visto, están todos leyendo en círculo ahí en una Biblia. ¿Qué cosa? Y me acordaba de lo que pasaba detrás de la cortina de hierro, en Ucrania, antes en Rusia, donde no había Biblia, donde eran perseguidos. Pedazos de hojas se pasaban entre unos y los otros deseando la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermanos! Que, bueno, ya creo que se le va a poder conseguir a estos hermanos, porque si estando acá no lo hacemos, realmente estoy muy sentido de eso. Y desearle, somos agradecidos a Dios por la palabra de Dios. Yo veo que hay muchos jóvenes que tienen en la iglesia así. No sé, yo no puedo vivir sin mi Biblia. Yo ando con la carterita ahí y entender la palabra. No sé cómo se hace estar sin Biblia, no sé vivir sin la palabra, porque es mi consuelo, es mi poder, mi fortaleza. Hermanos, somos agradecidos por la presencia de Dios en nosotros y por su palabra que hemos escuchado durante todo el año. Hemos sido libertados, hemos sido fortalecidos. Hemos flaqueado, hemos renegado, pero Dios no nos ha faltado, no nos lleva, no nos reprocha nada. Simplemente nos está llamando a estar en su presencia una vez más. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No sé si podrá cantar un himno, ¿no? Pero es fácil. Pero a lo mejor lo puedo leer y el domingo que viene sí, tenemos que estar presente todo. Presente todo. No se tiene que perder, es una marca para los hermanos que tienen una madre de 50 kilos. Entonces ahí sí. Donde dice, ¿cuál era el 428, no? A ver, que dice, a ver, no, sí.
Qué maravilla, perdón recibí. Cristo por gracia salvó mi amigo. Mis culpas todas Él las llevó, y solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo por gracia salvo soy. Que el Señor nos ayude a tener un corazón y una actitud de agradecimiento hacia lo que Él es y lo que no solamente nos ha dado, sino lo que Él es para cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga.